Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo anda todo? ¿Cómo vas pasando estos días de cuarentena, donde además todos estos días que hemos estado comunicándonos y conversando, pues hemos sabido también de tu mudanza a territorio argentino? Cuéntanos. Bueno, la verdad que ahora estoy mucho más tranquilo. Ustedes saben que estar cerca de la familia siempre le da paz interior, sabiendo que uno si tiene algún inconveniente puede recurrir a ellos. Y la soledad no es buena compañera cuando estamos pasando estas situaciones difíciles que nos conlleva la vida, ¿no es cierto? Pero he llegado ayer a Argentina al mediodía, después de un viaje bastante largo, un viaje terrestre, porque bueno, lamentablemente el aéreo no salía nada para estos lados y bueno, tuve que venir de esa forma, pero lo importante es que llegamos bien, que sigamos con salud y estamos tranquilos acá ya en Argentina instalados. ¿Alguna complicación para cruzar la frontera o no? No, la verdad que no, no, todo muy bien, los controles necesarios, ¿no es cierto?, de dónde uno va a hacer la cuarentena acá en Argentina, direcciones, teléfonos, el tomar la temperatura para que dar cierta tranquilidad y saber que entramos con los síntomas normales, ¿no es cierto? Sí, van cruzando la frontera y entrar a Argentina de manera saludable. ¿Y ese viaje Exacto. qué tan largo fue? ¿De dónde a dónde? Y mirá, yo estaba en Ovalle, que es de Santiago, son a 5 horas de bus. Y tuve que ir de Ovalle hasta Santiago prácticamente, después cruzar la frontera y 15, 16 horas hasta Argentina en auto. Así que bueno, y después, bueno, la policía entre ciudad y ciudad, con la ciudad de Mendoza y la ciudad de San Luis, te escolta para que directamente vayas a tu casa y no te vayas a otro lado. Entonces, eso toman esos recaudos para poder, para que vos te dirijas a tu domicilio como corresponde, ¿no? ¿Y llegaste a casa de tu familia como tal o a casa de tus padres? ¿Con quienes estás ahora entonces viviendo los tiempos de cuarentena? Me imagino que ayer habrás llegado liquidado y queriendo Sí, compartir muerto. con la familia y también descansar. Sí, sí, no, tuve que arrendar una casa porque yo después de mi separación me fui a vivir con mi mamá, como hacemos todos los hombres, ¿no? Después de esa separación, ¿no es cierto? Así Sí. que no podía llegar a casa de mi mamá porque ella es mayor y no quería complicar ni correr ningún riesgo con ese tema hasta que por lo menos tenga mi responsabilidad de hacer la cuarentena y después en todo caso sí, pero tuve que ir a otro lado a alquilar. Perfecto. René, bueno, ahí poco a poco se van conectando los fanáticos, muchos de ellos de Táchira que empiezan a saludarte, otros también que son amigos tuyos, sin duda alguna. Mira, inolvidable Libertadores 2004, de eso vamos a hablar sin duda alguna. Rafael Zambrano también desde Estados Unidos, por ahí te saludaron de Bahía Blanca en Argentina también, y ya empiezan a reportar sintonía tus amigos o también fanáticos de tu carrera futbolística y ahora también porque estás incursionando. Llevas ya varios años incursionando como entrenador, como director técnico a nivel Así. profesional y eso es muy, muy importante. ¿Cómo llega René Carlos Eduardo Clocker al Deportivo Táchira? A ver, me vas conectando la historia. Creo que fue el tiempo donde Táchira fue a hacer una pretemporada en Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, tal cual. En ese tiempo vino César Farías con Deportivo Táchira a Buenos Aires a hacer una pretemporada. Yo cuando estaba de vacaciones en los clubes donde he jugado y estaba ese tiempo de relajamiento, se puede decir, siempre iba a un lugar a entrenar para no perder la forma. Y justo se dio que César estaba buscando un marcador central y hizo un partido amistoso con el lugar este donde entrenábamos jugadores profesionales. Me vio en cancha, le gustó cómo jugaba, cómo me manejaba en defensa, entonces desde ese momento hubo un interés y después, bueno, se arreglaron los temas más puntuales, ¿no? Lo económico, dónde iba a vivir y todas esas cosas que en esos momentos son secundarios porque uno lo que quiere es jugar y instalarse en una ciudad donde pueda haber un progreso. Y bueno, así fue como transcurrió ese momento. Y desde entonces, siempre una muy buena relación con César Farías. Pregunta además, ¿aún siguen teniendo contacto continuo?
Sí, buena relación, sí, terminamos bien. Después yo he vuelto a Venezuela a jugar en Zulia y tenía siempre el contacto con él. Ahora hace bastante que no hablamos. Con el que sí quizás hablo un poquito más es con el ayudante de Rafa, con Marcos Matías. Quizás con él hablo un poquito más, pero la relación quedó. Lamentablemente se cortó un poco el contacto, pero siempre mis buenos recuerdos y el respeto hacia ellos que me ayudaron muchísimo. Sin duda. Eso fue, estamos hablando de mediados de 2003, ¿no? Cuando se da esa pretemporada y ya al regresar arranca el campeonato, el segundo semestre de 2003, que Táchira Exacto. hace una muy buena actuación, llega a tener algunos partidos invicto, hace muy buena campaña el primer torneo con el profe César Farías, y ya sobre el final, qué pena, ¿no? Como en esa última fecha, increíble como el equipo pierde Mm. el título en el último minuto. Sí, 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 la verdad que estábamos muy tristes. Yo recuerdo ese vestuario después de haber perdido ese partido en el último minuto, porque creo que con el empate, si no me equivoco, éramos campeones. Sí, Eh, Igualmente quedamos sin igualdad de condiciones con Caracas, los mismos puntos, que si uno se pone a pensar tendría que haber un partido de desempate, ¿no? Por esa igualdad de puntaje, ¿no? Y se sí. definió por diferencia de gol. Pero recuerdo que cuando entramos al camarín estábamos muy tristes, pero a la vez una voz nos decía que habíamos hecho las cosas bien, que al margen de no haber salido campeón, que eso hubiésemos querido todos para sumar una estrella más, se había clasificado para la Copa Libertadores y no justificaba tampoco tanta tristeza en el sentido de que nosotros buscábamos las dos instancias, pero lamentablemente se nos dio una, pero bueno, después la supimos aprovechar bastante. Y mira lo bien que la aprovecharon, la verdad. Y sabes qué gustó en ese tiempo el nivel de compromiso que tenía César Farías, el grupo de jugadores que Táchira tenía para ese momento y la misma gerencia y la directiva del equipo, porque verdaderamente de ese diciembre, donde se pierde el título del Apertura Mm, 2003, en el último sí. minuto con ese gol que nos marca Cafori Mendy en ese partido frente a Mineros en Puerto Ordaz, y planificar el siguiente semestre donde iba Táchira a jugar Clausura 2004 y Libertadores, pues el equipo lo tomó con mucha seriedad porque llegaron varios refuerzos. A ver, recuerdo que llegaron 6 7 jugadores a reforzar el Sí, equipo, varios de ellos a incluirse en el equipo titular. sí, sí, la verdad que sí, que el equipo era un equipo muy profesional, un equipo muy aguerrido, un equipo luchador, un equipo que trataba de jugar cuando podía, pero si no, eh, fuimos guerreros, se podría decir, dentro del campo de juego, que luchamos en todos lados de igual a igual contra cualquier equipo, y eso es lo que a mí me quedó más, el espíritu de lucha que tenía este equipo, de compromiso. Y por eso hicimos un buen torneo en Copa Libertadores, después los chicos que llegaron, Carioca creo que se sumó, Sermatem, que no jugó demasiado, pero ese era un buen grupo de profesionales y también un muy buen grupo humano. Y eso ayuda muchísimo para mí, que ahora me toca estar de este lado, ¿no? De la parte técnica, y creo que es fundamental armar buenos grupos para poder luchar. ¿Alguna anécdota y qué tal fue haber jugado junto con José Francisco el Patón González? No, el Patón, un gran tipo, una gran persona, con esa locura que tenía siempre, nos divertíamos mucho, pero la verdad que gratos recuerdos de Patón González y de todos los muchachos que nos tocó integrar ese plantel, ¿no? La verdad que hubo gente también que me ha ayudado en lo extrafutbolístico y que no, en este momento, si empiezo a nombrar a todos, no nos alcanzaría el programa, pero humanamente Venezuela me ha tratado espectacular y eso lo tengo que reconocer y no me canso de decirlo porque es una realidad que he vivido prácticamente como si hubiese sido mi país. Del campeonato ese 2003-2004, ¿cuál fue el delantero que te costó más poder llegar a marcar, anularlo, aislarlo? ¿Cuál fue el que te complicó más la vida? Y cuando jugamos contra San Pablo, Luis Fabiano fue el que más me complicó porque también era un hombre de porte grande
y como sabemos los brasileros también son muy habilidosos, así que o me trataba de girar con el cuerpo o con pelota dominada también me encaraba, entonces eso fue complejo de las dos partes, porque por ahí uno dice, un delantero normal que es grandote te trata de girar con el cuerpo y sacarte, pero este tenía las dos cosas, así que fue bastante difícil. ¿Y del campeonato nacional, cuál? Y de campeonato nacional, era un delantero de Caracas, ahora no me acuerdo su apellido, uno ¿Quién de habrá pelito sido? largo. ¿Castelín? No. No, Castellines era más pesado, era como un tipo wing que se metía para adentro, un extremo que entraba y salía, y entonces nos confundíamos, él nos hacía confundir en las marcas y no lo podíamos tomar bien. Era un delantero de pelo largo que ahora no me acuerdo cómo es el apellido, pero Castellín sí me acuerdo también. Castellín ya era más del biotipo de lucha, y ese era más fácil, no fácil, pero me arreglaba mejor para marcarlo. Cuando me sacaban de la zona, y este delantero que te digo que no puedo recordar el nombre, me sacaba de la zona, me hacía perseguirlo a otro lado, entonces él mismo ocasionaba espacios para sus compañeros, y entonces quedábamos medios evidentes en defensa al crear espacios eso y hacernos salir. Genial, mira, se van ingresando también a la reunión, van ingresando jugadores como Cabezón López, Carlos Javier, que también pasó por Táchira en la Libertadores 2016, en la Libertadores, sí, 2016, 2015, Mm. también 2015 en realidad. También está Francisco Flores, sí, que también está con nosotros. Dice Freddy Adarme que si ese delantero era Diony Guerra. Creo que sí, me parece que sí, Diony Guerra, sí, 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 era él. Correcto. Ese Sí, me complicaba la vida del torneo sí, local. Johnny, una cosa impresionante. Era, Sí. era gambeto hacia afuera, tenía las piernas así, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Sí, no, pero era era complicado. terrible porque me hacía salir de la zona y él Sí, sabía que ahí nos complicaba. Pero bueno, es la inteligencia de cada uno y lo que puede aprovechar para tratar de sacar sus posibilidades, ¿no? Para tratar de ganarnos el partido. totalmente. Por cierto, le fue muy bien a Johnny Guerra cuando anduvo en el fútbol chileno. A propósito Ah, no de su sabía. experiencia en Chile, él anduvo por allá por Deportes Concepción. Y en Chile también Ujú. enviamos saludos a varios amigos. Está don Jorge Sánchez, Fabián Sánchez, su hijo también, que fue integrante de las categorías menores de Táchira y está ahora en Chile formándose. Saludos para Freddy Adarmes, también estuvo en Táchira, exactamente. Diony también jugó en Táchira, fue campeón del año 98, 6 años antes de la presencia de René Clocker en Ujú. esa gran Copa Libertadores de América. René, cuando el profe César Farías logra compactar ese equipo, que no fue fácil, porque de una u otra manera el equipo del semestre anterior, el que quedó a instante de ser campeón, pues estuvo ahí muy cerca. Hubo un grupo con muy buenos rendimientos. Sin embargo, él sabía de los compromisos que se venían con la Libertadores y terminó el equipo contratando 7 jugadores, reforzándose. Llegó Carioca, llegó Paniguti, Manuel Sanjao, Yarri García, Fabián Cermatén, y para de contar, ¿no? Había Muy muy, muy buenos, buenos jugadores. La verdad, el muy equipo buenos. tenía, si se quiere, una nómina frondosa para poder competir los dos campeonatos, pero si en algún momento había que dedicarle más a uno de los dos, lo iba a hacer, y lo hizo para la Sí, Libertadores. Creo que ahí tal cual. hubo una cualidad muy importante de César, porque tuvo muy buen ojo para poder seleccionar y agrupar jugadores de diferentes características, diferentes personalidades y hacer un equipo copero, como nunca Sí, antes sí. Táchira ha logrado tener. Y mira que no es fácil, a veces la gente subestima un poco la magnitud y la dimensión de lo que se hizo. Táchira estuvo 8 partidos invicto en una Exacto. Copa Libertadores muy exigente, enfrentando en fase de grupos a los campeones de Argentina, Colombia y Paraguay, que no es decir poco, y después termina siendo eliminado por tal vez uno de los mejores equipos de Copa Exacto. Libertadores de América en los últimos 15, 20 años, que fue ese Sao Paulo, ¿no? Exacto. Sí, la verdad que hasta la fecha que fuimos eliminados no habíamos perdido con ningún equipo. Hasta esa fecha nosotros no habíamos perdido, habíamos jugado contra Libertad, contra River, contra un equipo colombiano que ahora se me va de la cabeza, Tolima. después Tolima, Deportes Tolima, exacto. Y contra esos equipos nos fue muy bien con todos, llegamos invicto hasta la fase de grupos, después lo pasamos a Nacional, que tampoco habíamos perdido, y después, bueno, nos tocó San Pablo, un equipo tremendo, con jugadores
de selección, y no de cualquier selección, sino de selección brasileña, que era un equipo muy poderoso, pero nosotros siempre, siempre lo jugamos de igual a igual contra cualquiera. Quizás si nosotros hubiésemos ido al Morumbí a especular, quizás hubiese sido otra cosa, pero como no sabíamos especular, siempre tratamos de ir a buscar los partidos inteligentemente. Como vos dijiste, César tenía mucho conocimiento de los jugadores que trajo, y creo que todos fueron una suma de profesionales que a nosotros nos ayudaron muchísimo y sumó para mejorar ese plantel de aquel año, ¿no es cierto? Voy a mencionarte dos partidos, después tú me dirás si alguno de esos dos es o es otro. Pero de esa primera fase, de los 6 primeros partidos, ¿cuál fue el partido más exigente, donde el equipo se vio más presionado, más atacado, vivió más intensidades de juego? ¿El de Libertad en Paraguay o el último cerrando frente a River? Mirá, para mí, de esos dos, para mí no. Para mí el más intenso, donde más atacaron y donde más nos costó, fue con Nacional de Montevideo allá en Uruguay. Ah, ya, Ese, ya, ese en octavo, ya. en octavo. Sí, Ese fue en para octavo. mí, pero después, referente a la fase de grupo, creo que River nos tuvo ahí contra las cuerdas en el Monumental, y nos levantamos y lo peleamos de igual a igual hasta que logramos empatarlo, pero ese fue un partido épico para nosotros. Sí, sí es verdad. Y tienen alguna similitud por el tema de las remontadas. El de Monumental de River Ujú. y el Sí, de en el Centenario de Montevideo con ese exacto, partido frente a Nacional, con diferencias. Aquel era cerrando grupo, ya de una otra manera la posibilidad de clasificarse estaba dada, y el otro era jugar un partido donde se traía una diferencia de 3-0, y en algún momento exacto. aquellos nos acortaron la diferencia, los de Nacional, a Sí. 3-2, y había que colocarse el overall, ¿no? Sí, sí, fue terrible. Ese partido fue terrible. El de Nacional fue un partido en el cual nosotros llevábamos una buena ventaja, Sí. pero eso no te aseguraba que vos ibas a volver con la clasificación y con el paso a otra fase, ¿no es cierto? Entonces, el equipo quizás arrancó un poco dormido con un 2-0, y por suerte lo pudimos empatar, y creo que merecidamente. Nosotros sabíamos lo que queríamos dentro del campo de juego, y teníamos claro todo, que eso simplifica mucho la labor del jugador dentro del campo de juego, ¿no? A medida que iba avanzando Thatcher en esa Libertadores, con esos muy buenos resultados, y ya metiéndose en octavos de final, ganar por goleada Nacional de Montevideo, que es uno de los partidos emblemáticos de Táchira, porque pocas veces los equipos venezolanos en octavos alcanzan golear a otro equipo, a su rival. A medida que se iba pasando, la algarabía, la efervescencia de la fanaticada estaba ahí de manifiesto. ¿Cómo fue para René Clocker conocer esas características del fanático del Táchira, esa fanaticada tan pasional? ¿Cómo la viviste? La verdad que fue reencontrarme como si fuese público argentino, porque nosotros los argentinos somos de esa forma, somos fanáticos, somos muy efusivos, y nosotros cuando estábamos allá lo comparábamos como si fuese el Boca, un Boca Junior, porque la gente de Boca es así, una gente que sigue, que va, que alienta, que grita todo el tiempo, y la verdad que para nosotros jugar con ese respaldo era muy importante, más allá que le da un color diferente a los estadios, que se llena, que vaya, que aliente, pero para nosotros éramos una pequeña ayuda más que teníamos, un plus más que teníamos cuando jugábamos los partidos, así que para nosotros era muy lindo poder jugar con un estadio prácticamente colmado. Y René Clocker quedó siendo fanático de Táchira cuando se viene de Venezuela. Siempre, Sí, sí, sí. ¿Y siempre. en Argentina eres fanático de qué equipo? No, la verdad que en Argentina no. Yo me identifico mucho con los clubes donde he jugado. Ok. Entonces, tengo un cariño especial por los equipos, como en este caso Táchira, que siempre lo sigo, juega una copa, o también tengo gente conocida que está en el club ahora trabajando, como Gerson Chacón. Entonces, también me interesa por los amigos que he dejado, y sigo a los equipos. Y acá en Argentina yo jugué 3 años en Nueva Chicago,
y siempre tengo gratos recuerdos de ese club y miro siempre cómo va, cómo le está yendo en el torneo y entonces no es que sea fanático de un equipo, sino me identifico Claro. donde he jugado y siempre tengo ese cariño especial por esos equipos, ¿no? Del campeonato, ¿algún partido en especial que recuerde? ¿Alcanzó a jugar clásico frente a Caracas? ¿Cómo fue vivir un clásico, Táchira Caracas? Más allá de que, René, en esa Mm. época, la verdad que la Libertadores, de una u otra manera, opacó los clásicos frente a Caracas, porque todo Eh, estuvo centrado en esa gran Copa Libertadores. sí, sí, sí. Los clásicos contra Caracas, me acuerdo, los primeros que jugamos fueron, como decimos nosotros, a cara de perro. Eran ellos o nosotros, cuchillo entre los dientes, fuerte, partidos muy lindos porque eran dos grandes planteles. Sin menospreciar a los demás equipos, ¿no? Pero uno siempre recuerda a los partidos esos más férreos, más fuertes, con esa tirantez que genera los clásicos, ¿no es cierto? Y cómo mentalizarse antes y de repente sentir esas sensaciones de que este es el equipo a ganar, fue muy lindo. La verdad que preparar esos partidos y la antesala de ello también era muy bueno. René, han pasado ya 16 años. ¿Cómo pasa el tiempo, no? 16 años de esta Totalmente, gran Copa Libertadores de América. Eh, totalmente. eh, ¿Tú te retiras en qué año? Yo me retiré en el 2009, 2009. 2009, mediados del 2009, 5 años después. Para 5 años. aquellos que no alcanzaron a ver a René Clocker jugar, porque hay muy pocos partidos Mm, montados de esa Libertadores que Táchira jugó 10 partidos, una cifra nada despreciable, al contrario, admirable. Aquellos que no alcanzaron a ver jugar aquel equipo y a René Clocker eran muy jóvenes y tal vez no recuerdan, y muchos son fanáticos de nueva generación, entre los 10 y los 20 años, y no van a sí. recordar mucho cómo jugaba aquel equipo. Aquel Táchira, ¿a qué jugaba René? Y aquel equipo jugaba, tenía una personalidad en el cual no nos dejábamos avasallar por los equipos contrarios. Era un equipo que era luchador, un equipo que era agresivo, un equipo que iba al frente, un equipo que iba a buscar los partidos donde sea, en cualquier cancha. Entonces lo fuimos ganando a eso, nos fuimos ganando un respeto con los rivales, en los cuales ya sabían que no les iba a ser fácil ganarnos, ¿no? En el plano nacional o en el internacional, porque más allá de que nosotros siempre nos hicimos más fuerte de local, los equipos de otros países también ya sabían o se imaginaban que les iba a costar mucho ganarnos, y así fue. Lamentablemente se nos cortó esa racha contra un gran equipo, como charlábamos recién, como San Pablo, pero ese equipo era un equipo que tenía un poquito de todo. Deportivo Táchira en ese año, en el 2004, tenía las cosas que para mí tienen los grandes equipos, que es lucha, juego y corazón, que es lo fundamental. Y René, ese equipo tenía varios jugadores con diferentes características, como tú bien lo dices, pero también varios Mm. jugadores de mucha jerarquía, de mucho carácter para jugar el fútbol, y eso pocas veces se logra reunir en un equipo para una competencia tan importante como Libertadores, ¿no? Exacto, sí. Lo que pasa que uno dice, ese equipo, como te nombraba recién, ese equipo era agresivo, tenía personalidad, pero un equipo con solo eso no se arma, Eh, porque un equipo cuando tiene la pelota y la roba, empieza otro partido, ¿no es cierto? Entonces, la personalidad ahí ya pasa a ser una personalidad no de recuperación ni de agresividad, sino una personalidad para poder sostener el juego. sí. Entonces, de esa forma, con los buenos jugadores que había que tenían buen pie, el equipo empezaba a construir a partir de la recuperación de la pelota. Entonces, era fundamental a los que nosotros, entre comillas, como decíamos, los picapiedras, los defensores, se las dábamos para que ellos pudiesen empezar a construir un juego. Correcto, vamos a ir recordando un poco. Sanhaus, Chacón, Ujú. Patón González, René Clocker, Edixon Cuevas, a Exacto. veces jugaba Pedro Boada sobre un costado, a veces también Ujú. jugaba Speedy González, que tenía Sí, muchísima velocidad.
aún Ujú, ya con una edad madura, Speedy González exacto. no perdía esa condición del cambio de ritmo y la Ujú, velocidad. Si vamos a la mitad de la cancha, mira qué zona de volantes de marca. ujú. Vidoglio, Carioca, Leonel Carioca. Selma, creo que Sí, estaba Franklin Lucena, que también sí. entraba a cerrar los partidos. Ujú, Guillermo, vamos a la parte de ataque. Guillermo sí, Veraza, Pedro tal de cual. Pablos, Sí, Alexander Rondón, Emerson Paniguti. sí. Habían algunos minutos para un jugador que tenía otro tipo de fútbol, otro estilo, Ujú, pero tenía mucha experiencia, como Walter Fabián Sermatén. O sea, el equipo sí, tenía jugadores de muchas muy características. buen equipo. Mirá, me los nombraste a todos y la verdad No, y me que faltaron, yo- seguro. sí, sí. Me juntar a todos esos jugadores, ¿no? Uno se los vuelve a imaginar pudiendo jugar otro partido y armando el juego y todo eso, la verdad que teníamos muy buen equipo. La verdad que muy buen equipo teníamos. Me faltó nombrar a Alexis Chirinos, que marcó frente a Nacional. Alexi, Entraban los exactamente, sí, recambios. Yair García, que había llegado para ese semestre, también no jugó sí, mucho, pero era de los jugadores diferentes que tenía el equipo. exacto, Estaba Leo Morales, del segundo arquero, que había sido sí, titular en el Apertura, exacto, ¿verdad? No, es exacto, que verdaderamente había muy buen sí, equipo. Mira como en el Monumental de River, Pedro Boada termina marcando el gol del empate, el 2-2. exacto, En una jugada exacto. entiendo que en el segundo poste pivotea a Edison Cuevas, imagínate. Creo que sí, sí, Cuevas sí. colocó dos asistencias frente a River y frente Ujú, a Nacional, una en cada partido así, pivoteando en el área ujú. de cabeza a quien llegaba de atrás. Impresionante también. Sí, sí, era como hablábamos recién, era un equipo parejito en todo sentido, un equipo completo, porque así como generábamos jugadas o generábamos peligro, a los rivales también se lo generábamos de pelota parada. Entonces teníamos tanto un buen juego, pero también teníamos buena pelota parada, y eso nos ayudó bastante en muchos partidos. ¿Con quién jugaste más? Con Patón González, ¿verdad? En la zona defensiva. Sí, sí, con Patón fue la mayor cantidad de partidos que jugamos juntos. Y también Pedro Boada también había jugado, pero Patón ya era como la pareja que ya se había asentado, porque también Pedro jugaba de lateral derecho, entonces a veces la defensa era con Pedro, Patón, yo y Cuevas. Entonces, Edison. Entonces, esa defensa era la que más aceitada estaba. Y cuando ingresaba a un compañero, lo hacía de buena forma, pero la defensa era como que ya se había firmado con esos cuatro defensores, más o menos, para que fueron los que jugamos en la mayor cantidad de los partidos. Sí, y además Táchira tenía para ese año tres, cuatro jugadores que eran polifuncionales. Te podían jugar Ujú. dos o tres puestos. Caso de Bielma, te podías jugar de Sí, volante de marca, central, lateral ujú. derecho, lo propio con Sí, Franklin Lucena, igual que Boada, podía jugar por un costado en la defensa o por dentro como central. Pasaba igual con exacto. Speedy, podía ser lateral derecho, lateral Sí, izquierdo o extremo, volante abierto en la extremo, mitad de la tal cancha. cual. Tenía el equipo cómo poder Sí, sí. mover el mismo profe César Faría sus piezas con los 11 que estaban en la cancha, hacer modificaciones en el mismo partido. La verdad que ese equipo de los Deportivo Táchira en los 45 años de competencia y 46 de historia, es de los mejor confeccionados que ha tenido Táchira en toda su historia y mira los resultados que entregó en esa Copa Ujú. Libertad de América, sin duda alguna, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo, ¿no? Haber podido integrar ese equipo, es un orgullo haber podido llegar hasta donde llegamos, porque vos fijate, vos recién dijiste hace 16 años que ya pasó eso. Entonces, que hayan pasado esa cantidad de años y que todavía estemos hablando de ese equipo, quiere decir que algunas cosas buenas dejamos e hicimos. Y la verdad que a uno lo pone contento, le da placer, ¿sí? Haber integrado ese equipo y poder estar compartiendo recuerdos que para algunos quizás se olvidaron, pero para nosotros los que estamos en el fútbol y a la gente que estuvo mirando esos partidos, lo recuerda. Y eso para mí es inolvidable. Totalmente. Cuando te preguntaba por lo de Patón, si fue tu pareja más regular y lo fue en la Libertadores, era por lo siguiente, ¿cómo buscaban entenderse? ¿Cómo eran los movimientos que ustedes hacían? ¿Cuáles eran las características de Clocker que aportaba ese entendimiento entre los dos centrales, Patón González, René Clocker, para jugar y que esa defensa funcionara? Mira que estamos hablando de una defensa central que terminó, y una defensa, una línea de cuatro,
pero especialmente ustedes como centrales, que terminó rindiendo a alto nivel y logró mantener un invicto de 8 partidos, que eso es hoy en día muy complicado de lograr en Libertadores. Perdón, se me cortó la comunicación. No te escuché por un momento. Te hablaba del entendimiento, ¿sí? ¿Cómo lograron llevar eso de un equipo que logró un invicto de 8 partidos y logró solidificar una zona defensiva? ¿Cómo te entendías con Patoni? Háblanos de tus características para aquellos fanáticos que no alcanzaron a verte. Mirá, nosotros lo que teníamos con Patón era que nos hablábamos mucho, nos ordenábamos mucho en defensa, quizás Patón, porque Patón me sacaba una cabeza más o menos en la altura, y él siempre me decía, quédate vos, sobrame la espalda que yo voy a saltar. Y siempre jugábamos en zona, hablábamos mucho, tratábamos de congeniar también en todo momento, y ser un equipo ordenado. Y con Patón lo logramos porque Patón también hablaba mucho, yo hablaba mucho en defensa, entonces ordenábamos los laterales y ordenábamos a los volantes de contención, que ellos nos ayudaban también a marcar. Entonces por eso ese equipo se hizo fuerte en defensa, porque estábamos ordenados y siempre tratábamos de hablarnos para que si había algún error en algún momento, lo pudiésemos subsanar en el instante y no correr riesgos innecesarios. Total. René, vamos a hablar un poco de Libertadores, del nivel, de lo que tú lograste apreciar del nivel de la Libertadores de esos años, sobre todo cuando jugaste con Táchira, y ahora desde la visión del técnico, René Clocker, el nivel de la Libertadores actual. ¿En qué ha cambiado tanto la Libertadores? Mirá, cuando nosotros jugábamos, quizás había mucha diferencia entre el equipo que le tocaba ser local, ¿sí? Y con el visitante, ¿no es cierto? Sabíamos que el equipo local siempre llevaba la mayoría o estaba mejor para ganar los partidos, y en estos momentos ya el fútbol se ha emparejado demasiado. Ahora el fútbol es mucho más parejo, como te dije recién, el fútbol ya no hace tanto valer una localía en un país o en otro, entonces ahora se ha emparejado mucho todo. Y en esos momentos quizás era diferente en ese sentido, ¿no? De que los equipos sacaban su diferencia de local, iban a pelear o a rescatar algún punto de visitante. Pero ahora cambió todo eso, porque los equipos ya no hacen tanta diferencia siendo locales o visitantes. Tú que jugaste en Venezuela, conociste nuestro fútbol, ¿tú jugaste cuánto? ¿2, 3 años en Venezuela? Jugué 4. Jugué 2 años en Táchira, sí, 1 año en Zulia y 1 año que logramos el ascenso con Llaneros de Guanare. Con Llaneros de Guanare. El último año. Y conociste las 2 divisiones, conociste todo el fútbol venezolano. Y mi pregunta va enfocada a lo siguiente, nuevamente con el tema del fútbol internacional y de la Copa Libertadores de América. Entre la década del 96 al 2006, ¿verdad? 4 equipos venezolanos alcanzaron a llegar a cuartos de final de la Libertadores. Minerven, Estudiantes de Mérida, Táchira y Caracas. Pero en los últimos 10 años, ningún equipo venezolano ha logrado llegar a cuartos de final. Es más, solo un equipo venezolano alcanzó a llegar a octavos en los últimos 10 años, y lo hizo Táchira en el 2016 de la mano de Carlos Maldonado. No sé si recuerdas esa Libertadores de Carlos Maldonado dirigiendo a Táchira, que quedó eliminado en octavos por Puma de México. ¿Qué ha pasado? Que tú, conociendo nuestro fútbol de aquella época, de aquellos equipos donde Táchira está implicado en esa década que te he comentado, a estos últimos 10 años, ¿por qué le cuesta tanto ahora a los equipos venezolanos trascender en Libertadores y llegar a esos sitiales? Y después, para mí, tiene mucho que ver con el armado de los planteles. No quiero decir que los equipos que han quedado no han clasificado o no han podido avanzar hayan armado mal los planteles. Es que tenés que dar justo en la tecla con el jugador que te puede ayudar no solamente en el torneo local, sino en el torneo internacional. Uno necesita conseguir buenos jugadores, pero también, al margen de ser buenos jugadores, necesitas jugadores con personalidad, jugadores que sepan jugar de local, que sepan jugar de visitante y que lo hagan de la misma forma. Y no solamente te podés arreglar
con armar un equipo para hacer un torneo. Acá, como vos dijiste antes, César armó un equipo para pelear los dos torneos, y nos salió bien porque creo que en el torneo local también estábamos bien al año siguiente. Pero los planteles necesitas también una inversión fuerte, porque los buenos jugadores sabemos que cuestan. Necesitas también tener una infraestructura que te ayude para poder sostener todo eso. No es solamente un armado de plantel, son un montón de cosas que uno tiene que ir construyendo para poder hacer un equipo competitivo local e internacionalmente también. Entonces, quizás algunos planteles no están preparados para pelear esos torneos, y a veces humildemente por ahí nosotros también dejamos la vara alta para que quizás los equipos que hayan tratado de jugar después no hayan podido llegar a eso, pero tampoco se lo puede llamar un fracaso o se lo puede llamar como que hicieron las cosas mal. Solamente son etapas que hay que ir superando. Nosotros lo hicimos de buena manera, pero tampoco hay que llamar fracaso a un equipo que no puede jugar un octavo o un cuarto de final, ¿no es cierto? Porque también uno tiene que pensar que los equipos que juegan contra vos también quieren superarse y te quieren superar. Entonces, esto, como te dije hace un momento, se ha emparejado mucho. Lamentablemente, por ahí a veces se tira demasiado para los equipos grandes, para los que a los que son más poderosos, y entonces a los equipos como nosotros, que nos tocó aquella vez, nos cuesta también la Copa Libertadores y enfrentarnos contra esos equipos. Sí, total. Ahora, René, aquí también hay que colocar seguramente un condicionante, un argumento que es muy válido. Y yo creo que también para aquella época aún se podía, los equipos podían hacer inversiones para poder estructurar ese tipo de elencos, como dicen en Brasil, de equipo, de nómina, ¿verdad? Táchira invirtió y para ese año se podían tener hasta 6 jugadores extranjeros por reglamento en Venezuela para jugar Libertadores, pero en el campeonato eran 4 en cancha, que por 2 que aportaras a la selección podías incluir a uno más en el equipo, en la nómina para el campeonato, convocatoria, ¿te acuerdas? Y Táchira llegó a tener 6 jugadores extranjeros, 5 argentinos, más Carioca 6, Estado Vidoglio, que es argentino ya nacionalizado venezolano, como nunca antes en una Libertadores tuvo tantos jugadores extranjeros, logró traer a Sanjaus, que venía de Ecuador, logró tener a Bielma, que era un jugador de selección para el momento. Rondón, pequeño Rondón, andaba en su mejor momento, que tal vez en la Venezuela actual no estuviese en Táchira. En diciembre se hubiese ido al exterior. Entonces en aquella época como que se prestaba más. Hoy en día la situación país, y yo no voy a hablar de política y nada por el estilo, pero la situación país que hay en Venezuela, que sin duda alguna es inocultable, el tema de la dificultad económica, y que eso también se ha reflejado en el fútbol, puede también llegar a ser un argumento importante por el cual le ha costado y muchísimo y a los equipos poder llegar a figurar. Date cuenta como el equipo más exitoso dentro de la Liga Venezolana en los últimos 10 años, que ha sido Zamora, cuando va a participar a nivel internacional, su rendimiento y sus partidos y resultados han sido casi todos muy negativos. Y sí, lo que pasa que ahora el jugador tiene más facilidad de partir. Entonces, vos haces un buen torneo y ya los jugadores que vos tenés y que pensás que vas a contar para esa clasificación de Copa Libertadores ya te lo llevan y te van desarmando el plantel. Porque como vos decís, también el jugador piensa en mejorar económicamente, en poder ayudar a su familia. Entonces, quizás la parte deportiva queda en segundo plano. El jugador elige y el club se beneficia también con la venta o con el préstamo de algún jugador. Entonces, vos haces, suponete, pongamos el ejemplo nuestro de cuando jugamos esa copa. Hicimos un torneo bárbaro para poder clasificar. Y quizás en ese momento se podrían haber ido 3 o 4 jugadores y nos desarmaban el plantel. Entonces, quizás ahora esté pasando eso, y el jugador elige otro destino y no prioriza lo deportivo, porque si uno priorizara lo deportivo, sabe que haciendo una buena Copa Libertadores va a tener una vidriera aún más grande y va a poder ir a jugar a muchos más lugares. Pero a veces ese apuro de querer partir o de asegurarse el futuro hace que los jugadores
duren 6 meses en los clubes o a lo sumo como máximo un año y después ya busquen otros horizontes para poder asegurarse su futuro, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que está también cortando a los equipos que están armados y no dejarlos tener un plantel seguro para el próximo torneo. Mira, te saluda Luis Bustos, si no me equivoco, desde Bogotá, fanático de Táchira. Tú sabes que ahora los aurinegros están regados por el mundo. Y te saluda, dice, saluda a René Cloque. Recuerdo que cuando Faría le preguntaron de tu trayectoria, él hizo mención que jugabas con un cuchillo en los dientes. Esa Sí, frase ha sido muy característica tuya, ¿no, René? Y también de César Farías, sin duda alguna. sí, sí, Ese sí, esa la tipo, arrancó César. eh, La totalmente. arrancó César, sí, cuando me fue a ver y cuando él, yo recuerdo que le hicieron un reportaje, porque nadie, o sea, René Clocker, ¿quién es René Clocker? Preguntaban allá en Venezuela. Y con toda la razón, ¿no es cierto? Después uno tiene que demostrar por qué lo llevaron y por qué lo eligieron, ¿no es cierto? Entonces, ese reportaje que le hicieron a César, César le preguntaron cómo jugaba yo. Y César dijo, bueno, este argentino juega con el cuchillo entre los dientes. Y ahí quedó el apodo y después todos en los entrenamientos, los compañeros me decían cuchillo, en vez de decirme René o Clocker. Sí, sí, sí. Yo recuerdo, ¿tú recuerdas a Milito, a Raúl Becerra del Sí, Utilero? Bueno, por supuesto, sí. cada vez que por ahí le preguntaba por ti, decía, ¿de quién me hablas tú? De cuchillo entre los dientes. Él también le quedó sonando muchísimo. René, usted Sí, era sí. de esos defensas centrales recios en muchos momentos, pero con buena intención, que iba a la marca con el rival sin contemplación y haciéndole de buena forma, que sabía que en cualquier momento podía venir una tarjeta amarilla, pero que además sabía convivir con ella a lo largo de los 90 minutos. Era un jugador muy aplicado y muy apegado a todos los principios defensivos que debe tener un defensa central. Era raro verle a usted, tal vez en un tiro de esquina, ser tan fuerte a la hora de la pelota quieta para conseguir goles. Lo suyo era atrás y ser un jugador sólido para la defensa al cual le habían encomendado, ¿no? Sí, sí, creo que esas características de ser un jugador, yo digo, aplicado, ¿no? Un jugador que sabe lo que tiene que hacer. Porque a veces, ahora, estando del otro lado, el jugador se confunde de lo que tiene que hacer, ¿no es cierto? Entonces, las características que uno tiene que tener más en claro son las de uno. Entonces, de esa forma, el trabajo uno lo va a hacer más simple y no tratar de hacer cosas que no corresponden, ¿no es cierto? Yo sabía que era un jugador fuerte, un jugador que iba a la marca con vehemencia, un jugador que trataba siempre de ganar los duelos y tenía claro eso. Sabía que cuando me daban la pelota tenía que tenerla lo menos posible en los pies, o sea, 2 toques y rebotar a un compañero. Eh, pero era importante que uno tenga la claridad de saber de qué estaba hecho uno, ¿no? Porque si yo me confundía, iba a correr un riesgo innecesario el equipo. Entonces, la simpleza hacía que me vaya sentando, que vaya haciendo las cosas mucho más fáciles, no solo para mí, sino para el equipo, que ese era el beneficio de todos, ¿no? Ahora, René, tú como técnico actualmente, ¿de qué tipo de defensa central gustas? ¿De uno muy similar a como eran las características tuyas y eres inflexible con ese tema? ¿O si aparece en tu equipo un defensa que tenga esas condiciones, pero que también tenga la capacidad para dominar la pelota, para conducir, para tener un buen primer pase o un buen pase largo y buscar a los compañeros, ¿lo aceptarías en tu equipo? Sí, no, por supuesto. Yo lo que hablo siempre con los jugadores es que tengan claro la responsabilidad que tienen dentro del campo de juego. A mí me gusta un marcador central, hablando mal y pronto, áspero. ¿Sí? Sí. Uno que imponga su presencia contra el delantero, que sea fuerte y que se haga respetar. Esa es la base de lo que yo elijo siempre. Si después tiene un buen primer pase, o si tiene un buen cambio de frente, o quizás pueda romper líneas con pelota dominada, sería lo ideal para mí. Pero bueno, yo lo que busco primero, En los momentos que el partido así lo amerite, ¿no? sí, sí, totalmente. Yo lo que busco primero es que, como bien dice la palabra, el defensor defienda. Eso es Ah, fundamental. Parece una tontería, ¿no es cierto? Pero hay jugadores que no lo hacen. Y yo siempre busco eso, que el defensor defienda. Si tenemos la posibilidad de salir jugando,
lo hacemos. Si tiene la posibilidad de romper línea hacia adelante y sumarse a la mitad del campo, excelente. Pero es el tipo, a mí, es el que me gusta, es el de personalidad, el jugador áspero, el que impone dentro del campo de juego. Sí, sabes que muchos Táchiras exitosos, y yo diría que también a nivel de fútbol internacional, pero como estamos enfocados y de otra manera la base de esta conversación es por el Deportivo Táchira y tu paso por el equipo amarillo y negro, en muchos Táchiras exitosos siempre se encontró con un defensa que era de esa característica, de jerarquía, recio, de mucho carácter, de temperamento para jugar y eso fue vital para que lograra Táchira ser un equipo exitoso. Oye, quería preguntarte, actualmente estás dirigiendo en Chile. Sí, sí, estoy dirigiendo en Chile, en la tercera división. El club se llama Provincial Ovalle. El año pasado peleamos el ascenso a la segunda profesional, pero bueno, nos quedamos ahí en el camino. Y ahora, bueno, por este tema del que estamos viviendo, el club me dio el permiso para que pueda volver a mi país y después sí, cuando esto se acomode, reintegrarme a los entrenamientos con el plantel, ¿no es cierto? Así que estoy feliz de poder estar allá y agradecido también de que me den esta chance de dirigir en el exterior. ¿En esa categoría permiten jugadores extranjeros? No, en esta categoría donde estoy yo no. Sí tengo jugadores argentinos, pero que tienen algún pariente o algún familiar de nacionalidad chilena. Entonces, de esa forma sí. Así que que tengo tienen la 3 oportunidad de doble argentinos en este nacionalidad. momento. Que tienen la doble Exacto, nacionalidad. Ya, pero exacto. ve que ya desde hace varios años muchos venezolanos están, valga el término, regados por toda Sudamérica y ya muchos de sus hijos que van criándose en estos países van también con el correr de los años adquiriendo la nacionalidad de todos estos países. Exacto. Si te llegaras a encontrar con algún chico talentoso venezolano pero con doble nacionalidad, ¿qué tipo de características tendría que tener? ¿Cuál del jugador venezolano, cuál te llama la atención? ¿De qué características? Por ejemplo. Y a mí me gusta el jugador venezolano, como ya he visto en varios equipos internacionales, que ahora tiene mucha personalidad para tener la pelota en el pie. Que es encarador, que la pide, que ya se siente uno más y no es más el jugador, como decían en la época que nosotros estábamos en el plantel, que el jugador era el equipo Cenicienta o el jugador que no se animaba. Pero ahora yo estoy viendo que el jugador venezolano tiene mucha personalidad, tiene buen juego y está entendiendo mucho, mucho, que ser profesional le va a dar un porvenir mucho más largo. Y las características esas a mí me gustan mucho. El jugador que tiene personalidad y que sostiene la pelota sin ningún tipo de temor es lo que yo busco siempre. Más allá de que sea un defensor, que sea un medio o que sea un delantero. El jugador con personalidad se acomoda en cualquier lado y en cualquier equipo. Estamos de acuerdo. Mira que en el 2019 Venezuela con cerca de 116, hoy fue entregada la cifra, jugadores que logró exportar, fue el sexto país con más jugadores exportados de los países de la Conmebol, superando a Chile, a Perú, a Bolivia, a Ecuador, importante. Lo que viene dándose en Venezuela, ya hemos hablado mucho, el tema país, muchas situaciones que están conllevando a que fácilmente y sobre todo el jugador joven salga del país. Ahora bien, se están fijando mucho en el jugador que tenga capacidad y habilidad para desbordar por banda, los extremos. Y Venezuela Exacto. está dando muchos jugadores en esa posición. Muchos están yendo a la MLS. Y el segundo destino es Chile. Jefferson Soteldo, Rómulo Otero, aunque Rómulo juega un poco más por dentro, pero Jefferson Soteldo, Dani Pérez, que le había comprado el Colo-Colo, Brian Palmesano, que está en Huachipato, ahí han llegado hasta 3 venezolanos, por allá anduvo también creo que José Caraballo, estuvo Charlie Ortiz de más experiencia, está Eduard Bello, que le ha ido bien, o sea, hay varios jugadores que tienen esa característica. Chile también le ha logrado abrir las puertas y varios jugadores se han dado a conocer y se han ido consolidando de ese tipo de características, ¿no? Sí, lo que pasa que el jugador venezolano ha crecido muchísimo y el fútbol también, más allá como charlamos, ¿no? De lo que sucede en el país y todo eso, uno tiene que hacer las cosas bien para poder irse, ¿no es cierto? Y que en Chile se hayan fijado
mucho en el jugador venezolano, también ese mismo jugador se lo ha ganado. Un jugador venezolano le abrió la puerta a otro y ese otro lo ayudó a abrir a otros más, porque en ningún lado regalan nada, a nadie le regalan nada. Entonces, lo que se ha ganado el jugador venezolano es por mérito propio. Y bienvenido sea, porque esos jugadores están ayudando a que otros puedan ir, porque con sus buenas actuaciones, con su profesionalismo, con sus características de extremo, de volante o del puesto que sea, se lo han ganado con creces. Entonces, eso es lo bueno, que ya el jugador venezolano no es el jugador que lo traemos o no lo traemos, ya el jugador venezolano ha demostrado que está preparado para jugar en cualquier liga. Entonces, esa forma o sus formas hacen que puedan ayudar a otro coterráneo a poder jugar en otra liga. Y eso es muy bueno porque ya se están eligiendo o se están mirando con buenos ojos, mejor dicho, al jugador venezolano, sobre otros que quizás en diferentes años elegían, ¿no es cierto? Ahora ya eligen al jugador venezolano. Totalmente, estamos de acuerdo, René. Mira, un paréntesis para saludar a todos los que se van agregando, José Gregorio, ya por ahí vimos también a nuestro amigo Anderson Quiroz, a Alexis Balsa, ahí está Luis Bustos nuevamente saludando y haciendo un comentario. Por ahí te envió saludos Josmer Sánchez, también utilero de aquel equipo del año 2004, 2005, 2003 también, que te envía saludos y con él también te vamos a pedir alguna anécdota que tengas del paso por Táchira. ¿Qué anécdota nos puedes contar de ese paso por Táchira? No, la verdad que no tengo una puntual. Hemos compartido y convivido con los utileros como un integrante del plantel más, también con los compañeros, no hay algo puntual que recuerde. Sí, recuerdo los buenos momentos que hemos pasado cuando íbamos a entrenar a lugares un poco complicados para entrar, cuando nos juntábamos a tomar mate los argentinos y los utileros nos miraban con cara rara, como qué están haciendo por esas cosas así, pero después la realidad que he pasado momentos inolvidables allá, no solo en lo futbolístico, sino en el calor humano que me han dado y he compartido cosas muy lindas allá, por eso yo tengo un grato recuerdo no solamente de haber jugado y de haber llegado hasta cuartos de final en una copa, sino de la gente que ha estado al lado mío, porque si uno no está tranquilo mentalmente y no tiene esa compañía que he tenido yo durante esos años que he vivido allá, uno se desenfoca de lo que tiene que ir a buscar, ¿no es cierto? Y como yo la pasé muy bien humanamente, fue mucho más fácil acomodarse a la ciudad y también en ir a buscar logros como fue en esos momentos, ¿no es cierto? Así que fue muy valorable toda la ayuda y el calor humano que me dieron. A propósito de logros, René, y con la experiencia que vas acumulando como director técnico, el recorrido, la trayectoria que vas logrando, ¿en algún momento te estás visualizando dirigiendo el Deportivo Táchira? Sí, por supuesto, siempre, siempre. Es que es como una materia pendiente que me queda también de poder llegar a dirigir un equipo como el Deportivo. A mí la gente me ha demostrado que ese equipo tiene las características de los equipos que me gusta dirigir a mí, de los equipos que son agresivos, de los equipos que corren, que siempre tratan de buscar y pensar en el arco rival. Entonces es un equipo en el cual el día de mañana tengo las intenciones de poder dirigirlo porque me ha dado mucho y creo que devolverlo de alguna manera u otra dirigiéndolo para mí sería importantísimo y siempre me visualizo poder estar allá, poder dirigir y obviamente lograr cosas. En la Libertadores, con alguno de los delanteros que le tocó marcar, llegó a intercambiar camisa. Lo digo porque aprovechando el comentario del maestro Luis Bustos, del profesor, del amigo, recuerda que volvió loco a Cabenagui en Pueblo Nuevo y en Argentina. Fernando Cabenagui no sabía por dónde, ni cómo girar, ni dónde anticiparle. Lo tenía borrado, como decimos nosotros también coloquialmente. ¿Llegaste a intercambiar camisa con él o con Luis Fabiano? ¿Con cuál? No, con Cabenagui sí cambié. Con Cabenagui sí. Me acuerdo que
que cuando jugamos de local, empatamos 0-0, fue un partido para ellos medianamente tranquilo, aproveché para pedírsela ahí y me la cambió. Pero después, cuando jugamos en el Monumental, se la volví a decir que la cambiábamos cuando empezó el partido. Y después, como se dio el partido, que ellos en realidad perdieron 2 puntos ahí en ese partido, se fue muy enojado, como todos los jugadores de River, y bueno, en ese partido no la pude cambiar. Pero después sí, en el partido de ida sí la cambiamos. Hay varios que sueñan con Táchira aún. Astrada, técnico de River, Sí. que después también más adelante le fue mal contra Táchira dirigiendo Cerro Porteño, si no me equivoco. Cabenagui, en Vareiro, porque Sanjao le tapó penal en Paraguay y en San Cristóbal. Rogério Ceni, pero ¿por qué no? Con ese golazo de Paniguti de chilena. ¿Sí? Sí. Entonces hay muchos eventos que lo llevan a uno siempre a recordar muchas cosas puntuales de aquella gran Copa Libertadores. René, estamos casi que en el último minuto y voy a dejar para que te despidas de todos los fanáticos del Deportivo Táchira y para todos aquellos que te siguen en Venezuela, recordando las palabras de hace un minuto. Usted tiene el perfil, por cómo fue como jugador y por cómo se ha ido formando como técnico, indudablemente que tiene el perfil para que en algún momento, mientras se sigue desarrollando como director técnico, bien, ¿por qué no?, en un futuro llegaras a ser técnico del Deportivo Táchira, la verdad. Ahora bien, René, te dejo este minuto para que te despidas de todos los fanáticos. Bueno, primero, ya creo que lo dije varias veces en esta charla, ¿no? Agradecer el calor humano que me han dado. Eso para mí fue fundamental para poder vivir y pensar solamente en el fútbol, porque si uno se desenfoca no va a llegar a lograr esos triunfos y esas cosas que uno desea. Y para mí fueron 2 años maravillosos, 2 años de agradecimiento, de orgullo de poder representar esa camiseta, como yo lo sentía y creo que como lo siente el fanático, que es transpirar la camiseta y jugar y correr hasta que uno no pueda más. Eso es para mí fundamental. Y yo se lo devolví a ese cariño tratando de entregarme al 100%. Y solamente me queda agradecer y decirles que estuve orgulloso de vestir esa camiseta, de estar en ese club, y quizás el destino, si Dios quiera o Dios mediante, me pueda llevar a devolverle un poquito de todo lo que aprendí dirigiéndolo, con todo el respeto que se merecen o las personas que están trabajando en el club ahora, ¿no? Yo no lo digo en forma para candidatearme ni nada, sino para decir que sería un orgullo para mí poder representar desde afuera al Deportivo Táchira. Muchísimas gracias. Sin duda, René, muchas gracias. Chao, chao.